Recordemos que tenemos ya a Moisés en Egipto, que el pueblo le ha creído, ha hecho los milagros que Dios le dio la potestad de hacer, y el pueblo le ha creído, muy contentos, ¿no? Entonces Moisés fue a hablar al faraón y le pidió que dejara salir al pueblo, si acordemos, ¿no?, para dar culto a Yahvé. Y es muy importante que no olvidemos la respuesta del faraón. ¿Y quién es Yahvé? Para que yo le obedezca. Entonces, el proyecto de Dios no se puede cambiar. Dios tiene un proyecto, y ese proyecto es formar un pueblo con los descendientes de Abraham, y que será el medio a través del cual nos llegará la salvación al mundo entero. Por consiguiente, Dios tiene que forzar al faraón a dejar al pueblo salir. Y por lo mismo, pues tendrá que demostrar, digamos así, al faraón quién es Dios. Porque evidentemente el faraón se siente superior a Dios. Por eso, ¿quién es Dios? Para que yo le obedezca. Creo que ya vimos cómo precisamente esto se debe a la idea que ellos tenían de que cada pueblo tenía a su Dios, y por lo tanto un pueblo que todo le va bien, que tiene muchos éxitos, pues su Dios es fuerte, es grande, es importante, ¿no? Entonces, un pueblo que está oprimido, pues el Dios en su mentalidad pagana pensaba, pues, ¿qué Dios es ese? Que deja que su pueblo esté así. Entonces, por esto, digamos, de alguna manera obliga a Dios a manifestarse como es. Bien, pues vamos a leer ahora los versículos 6 al 14. Aquel mismo día dio el faraón a los capataces del pueblo y a los escribas la orden de no facilitar, como hasta entonces, al pueblo la paja para hacer los ladrillos, sino que fueran ellos a recogerlos. Pero exigidles la misma cantidad de ladrillos que antes, sin quitar ni uno, pues huelgan y por eso gritan: tenemos que ir a sacrificar a nuestro Dios. Cargadlos de trabajo, que están ocupados y no den oído a embustes. Fueron pues los capataces y los escribas y dijeron al pueblo: oíd lo que dice el faraón, no os daré en adelante paja. Id vosotros a recogerla donde podáis, pero no se os disminuirá en nada la tarea impuesta. El pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto en busca de paja. Los capataces los apremiaban: acabad la tarea impuesta para cada día, como cuando se os daba la paja. Fueron castigados los escribas de los hijos de Israel, que habían puesto sobre ellos los exactores del faraón, diciéndoles: ¿por qué ni anteayer, ni ayer, ni hoy habéis completado la tarea de ladrillos como antes? Fijémonos las consecuencias de digamos, este orden que ha cumplido Moisés y Aarón. Dios le ha dicho que vaya al faraón y les dije que salga. Dios le ha dicho a Moisés que él será el instrumento para sacar al pueblo de la opresión en la que se encuentra. ¿Cuál es el primer resultado? Que las cosas se empeoran. Fijémonos que muchas veces los caminos de Dios son desconcertantes. Y en este caso lo vemos. Los israelitas se alegraron mucho cuando ven que realmente Dios ha enviado a Moisés, que los va a sacar. Tenían que pensar, bueno, pues ya las cosas serán fáciles. Pues no, ocurre todo lo contrario. El faraón piensa que están pensando en salir, diríamos, de excursión, en salir a hacer esa peregrinación para dar culto a su Dios, porque les sobra el tiempo, porque están de huelga. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Aumentarles el trabajo para que de esta manera no tengan tiempo de pensar en revueltas, no tengan tiempo de pensar en cosas que él no está de acuerdo con ellas,
Y como que él ha pensado que Moisés y Aarón eran trabajadores, pues le dijo ir a trabajar. Y sin duda alguna el faraón pensó que el pueblo había comisionado a Moisés y a Aarón para ir a pedirle lo que le pidieron. Consecuencia, ahora tendrán que entregar el mismo número de ladrillos, dice aquí, adobes, de hecho, pero no se les dará el material, o sea, no les dará la paja. Entonces, claro, el pueblo se ve obligado a dispersarse, a buscar la paja, y es imposible hacer el mismo número de adobes. Podemos imaginar qué es lo que pasa, pues que los que estaban, había unos superintendentes, por decirlo así, de egipcios, pero los que estaban en contacto con el pueblo, los escribas, que eran los que iban anotando los adobes que iban haciendo, pues se les urge, como que no lo hacen, pues se les castiga. ¿Qué hacen estos escribas? Lo razonable, ir a quejarse al faraón. Vamos a seguir leyendo versículos 15, del 15 al 19. Fueron los escribas de los hijos de Israel a quejarse al faraón, diciendo: ¿Cómo haces así con tus siervos? A tus siervos no se les da paja, y habéis de hacer la misma cantidad de ladrillos. El faraón respondió: es que holgáis, y por eso decís: queremos ir a sacrificar a Yahvé. Id pues a trabajar, no se os dará la paja, y habéis de hacer la misma cantidad de ladrillos. Los escribas de los hijos de Israel viéronse angustiados por decírseles que no se les disminuiría en nada la cantidad de ladrillos y que habían de hacer cada día la misma tarea. Vemos, por lo tanto, que lo lógico es que los escribas vayan a quejarse al faraón. Pero fijémonos que el faraón les corta, no admite diálogo. Sencillamente sois unos holgazanes, por eso pedís que salid a dar culto a vuestro Dios. Y mantiene la orden de no se disminuirá el número de ladrillos o adobes que tienen que entregar y no se les dará la paja. Entonces, imaginémonos en qué situación psicológica tenían que encontrarse estos hombres. Se ven obligados a forzar a la gente que haga un trabajo que él comprende que es imposible. ¿Y quién tiene la culpa de esta situación? Evidentemente, para ellos la culpa la tenía Moisés. Y esto es lo que pretendía el faraón, que no hagan caso a Moisés, que no hagan caso a Aarón. Lógicamente podemos imaginarnos que tanto Moisés como Aarón están esperándolos a ver cómo le ha ido la entrevista con el faraón. Podemos continuar del 20 al 21. Encontráronse con Moisés y Aarón, que estaban esperando a que saliese de la casa del faraón, y les dijeron: que vea Yahvé y juzgue, pues vosotros habéis sido la causa de que el faraón no pueda vernos, y habéis puesto la espada en sus manos para que nos mate. Como vemos, los escribas, ¿qué hacen? Se quejan. Moisés y Aarón les está esperando y se quejan y les hacen ver, a ver, qué es lo que estáis haciendo. En vez de realmente venir a ayudarnos, nos habéis agravado la situación. Parémonos un poco a pensar, porque situaciones así nos pueden pasar, no exactamente, pero sí con muchas semejanzas. Porque realmente, y ellos lo habían visto porque Moisés lo había demostrado pues con los milagros, realmente Dios quería librarles. Y Dios podía librarles y de hecho los libraría. Pero para poder continuar con confianza de que efectivamente les van a librar, ¿qué habrían necesitado estos escribas? Más fe, más confianza en Dios, más seguridad de que realmente Dios puede. Y fijémonos que si hubieran tenido esa fe, esa confianza en Dios, en su palabra, en su promesa,
este momento tan duro, este momento tan difícil, no habría dejado de ser igualmente duro y difícil, pero lo habrían vivido con esperanza. Y por lo tanto, habría sido, de hecho, menos duro. Y esto lo podemos aplicar a nuestra vida, porque el proceder de Dios suele ser el mismo. Dios es siempre el mismo. Por lo tanto, lo lógico en momentos difíciles es que acudamos a Dios para pedir luz, que acudamos a Dios para pedir fuerza, pero que mantengamos la esperanza, mantengamos la seguridad de que Dios nos ayuda, de que Dios está. Porque mientras se está en una situación difícil con esperanza de que no solo se va a superar la situación, sino que este mismo sufrimiento va a ser positivo, nos va a ayudar a madurar, nos va a ayudar, en fin, como cristianos nosotros diríamos, nos ayuda a unirnos a Cristo y a trabajar por la redención del mundo. Entonces eso no lo podían saber, porque estamos al comienzo de la revelación. Pero ciertamente la esperanza les habría ayudado muchísimo en esa situación. Pero la han perdido. Y ven que las cosas se les han complicado más. Y por consiguiente se enfrentan a Moisés y a Aarón y los culpabilizan de todo lo que les está pasando. Pensemos que esto es una terrible prueba también para Moisés. Le he pensar, pues, si ya no creen en mí, ¿qué pinto aquí? Entonces, ¿qué hace Moisés en esta situación? Pues acudir a Dios. Acudir a Dios y pedirle luz. Y diríamos de alguna manera quejarse. Yo diría que precisamente en la actitud de ahora y a lo largo que lo veremos a lo largo de todo el Éxodo, la actitud de Moisés ante Dios, diríamos así, es la actitud de un hombre de fe. Un hombre de fe que evidentemente pasa momentos difíciles y vive en un continuo diálogo con Dios, en su vivir diario, en los problemas que se le van planteando. Por esto, veamos los versículos 22 y 23. Entonces Moisés se volvió a Yahvé diciendo: Señor, ¿por qué castigas a este pueblo? ¿Para qué me has enviado? Desde que fui al faraón para hablarle en tu nombre, maltrata al pueblo y tú no haces nada por librarle. Fijémonos que aquí yo diría podríamos tener, espero que me entiendan, un modelo de oración. No hace una oración hecha que se ha aprendido de memoria. ¿Qué es lo que le dice a Dios? Pues les pone la situación real, el problema que tiene. Le habla de lo que está viviendo. ¿Tú qué haces? Yo he ido y resulta que has empeorado las cosas. Bueno, pues esto es la realidad, esto era lo que él estaba viviendo, pues esto es lo que le dice Dios. Y por lo tanto, ¿qué espera de Dios? Una respuesta. Espera que Dios le dé luz para saber, ¿y ahora qué? Porque fijémonos que no ha perdido la fe en Dios. Si hubiera perdido la fe en Dios, no habría hecho oración. Está convencido de que realmente es Dios el que le ha encargado esa misión y está ante esa dificultad. Pues es lo que le dice a Dios. Y Dios le responde, ciertamente. Podemos fijarnos en el capítulo 6, los versículos 1 al 9. Yahvé dijo a Moisés: Pronto verás lo que voy a hacer al faraón. Con mano fuerte los dejará ir, con mano fuerte los echará él mismo de su tierra. Dios habló a Moisés y le dijo: Yo soy Yahvé. Yo me mostré a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Sadai, pero no les manifesté mi nombre de Yahvé. No solo hice con ellos mi alianza de darles la tierra de Canaán, la tierra de sus peregrinaciones, donde habitaron como extranjeros, sino que ahora he escuchado los gemidos de los hijos de Israel que tienen los egipcios en servidumbre
Me he acordado de mi alianza. Di por tanto a los hijos de Israel: yo soy Yahvé, yo os libertaré de los egipcios, os libraré de su servidumbre y os salvaré a brazo tendido y por grandes juicios. Yo os haré mi pueblo y seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy Yahvé, vuestro Dios, que os libraré de la servidumbre egipcia. Y os introduciré en la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré en posesión yo, Yahvé. Así habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no le escucharon por lo angustioso de su dura servidumbre. Si nos fijamos, la respuesta de Dios da a Moisés fortaleza y luz para seguir adelante. Porque ¿qué es lo que le dice Dios? Esta traducción que has leído, yo soy el Señor, propiamente lo dice, yo soy Yahvé. Yo soy Yahvé. Es decir, tú dile a los israelitas que Yahvé, es decir, el que es, el que tiene el principio del ser, de todo cuanto existe, puedo hacerlo y lo voy a hacer. Más o menos es lo que estoy diciendo. Y fijémonos que aquí hay un proceso de desarrollo de la revelación. Si os habéis fijado en el versículo 3, cuando dice: yo me mostré a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, es decir, como el Todopoderoso. No me manifesté como Yahvé. Esto no quiere decir que el nombre de Yahvé no lo conocieran, pero lo que no conocían era la profundidad del contenido de esta palabra, que es lo que ha revelado a Moisés y es lo que hace que Moisés se mantenga firme en la vocación que Dios le ha dado. No se desanime ante las dificultades. Le veremos momentos duros, momentos en los que se queja Dios, como el que hemos visto ahora, pero con la seguridad de que Dios es Yahvé, de que Dios es el que es. Y por lo tanto Dios le hace ver a Moisés que Dios, precisamente porque es Yahvé, con mano fuerte obligará a los egipcios a que dejen salir a su pueblo, y que lo va a hacer. Diríamos que Moisés y Aarón se lo creen, con lo cual pues recobra el ánimo, con lo cual le da fuerza para seguir luchando para conseguirlo. Pero lógicamente tiene que contar con el pueblo. Si el pueblo no quiere salir, si el pueblo no colabora. Entonces, ¿qué hace Moisés? Se va a los hijos de Israel, le dice lo que ha escuchado a Dios, lo que ha entendido que Dios va a hacer, pero el pueblo está tan angustiado que no le hace ningún caso. Entonces, fijémonos que nos encontramos desde el punto de vista personal de Moisés y del pueblo, que mientras que Moisés tiene confianza y seguridad en que se podrá realizar la obra, el pueblo ha perdido toda esperanza. Y por lo tanto, más o menos viene a decir: mira, déjanos en paz y no nos lo compliquen más. La actitud de los israelitas. Pero Dios no ha perdido la esperanza, evidentemente. Ahora, podemos imaginarnos qué duro tuvo que ser para Moisés, pues que ahora ya el pueblo no le cree, que ya el pueblo no le hace caso. Entonces, lógicamente, tenía que pensar: pues mi misión ya ha terminado. Porque si el pueblo no colabora, si el pueblo no quiere. Continuemos, versículos 10 al 13. Habló Yahvé a Moisés y le dijo: ve a hablar al faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los hijos de Israel fuera de su tierra. Moisés le respondió: los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo va a escucharme el faraón a mí, que soy incircunciso de labios? Yahvé habló a Moisés y a Aarón y les dio órdenes para los hijos de Israel y para el faraón, con el fin de sacar de Egipto a los hijos de Israel.
O sea, se comprende la queja de Moisés a Dios, cuando Dios vuelve a decirle, ve al faraón, dile que deje salir a mi pueblo, y le dice, si no me hace caso el pueblo, ¿cómo me va a hacer caso el faraón? Y aquí vuelve a decir él que es torpe de labios. Es decir, podríamos pensar, Moisés se debe encontrar sin argumentos para convencer al faraón, porque no ha tenido argumentos para convencer al pueblo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Los versículos que siguen de este capítulo 6, podemos saltárnoslo porque se nos va a dar todos los nombres de los descendientes de Jacob, con sus correspondientes hijos. Entonces vámonos al capítulo 7 y leamos los versículos 1 al 7. Dijo Yahvé a Moisés, mira, te he puesto como Dios para el faraón, y Aarón tu hermano será tu profeta. Tú dirás lo que yo te ordene, y Aarón tu hermano se lo dirá al faraón, para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Yo endureceré el corazón del faraón, y multiplicaré mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. El faraón no os escuchará, y yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo, a los hijos de Israel, por grandes juicios. Y los egipcios sabrán que yo soy Yahvé, cuando tienda yo mi mano sobre Egipto, y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel. Moisés y Aarón hicieron lo que Yahvé les mandaba, tal cual se los mandó, así lo hicieron. Tenía Moisés 80 años, y Aarón 83, cuando hablaron al faraón. Como veis, aquí hace como un resumen el autor de este texto, ¿no? O sea, iremos al principio. O sea, como nos dice Dios, fijémonos en el versículo 1 y 2, tenemos lo que podríamos decir una explicación de lo que significa profeta en la Biblia. No sé si habéis fijado. O sea, cuando Dios dice a Moisés, mira, te he puesto como Dios para el faraón, y a Aarón tu hermano será tu profeta. No sé si lo veis. Decía, el profeta, por lo tanto, es el que transmite una enseñanza de Dios. Entonces, Dios hablará a Moisés, y Moisés transmitirá al faraón el mensaje de Dios a través de Aarón. Por lo tanto, Aarón será el profeta de Moisés. Y por eso Moisés será como Dios, en este sentido, ¿no? Es el que transmite el mensaje al profeta, que es el que lo comunica. No sé si veis claro el significado de profeta en la Biblia. Por lo tanto, fijémonos que profeta no tiene el significado que normalmente le damos nosotros, ¿no? El profeta, entendemos por profeta el que anuncia hechos futuros. Pero en la Biblia el profeta a veces sí anuncia hechos futuros, pero no siempre. Es sencillamente el que enseña el mensaje de Dios a los demás. Bien, entonces Dios le dice que Aarón, por lo tanto, será su profeta. Moisés, a través de Aarón, se comunicará con el faraón, y Dios le dice que el faraón se opondrá, pero Dios, con mano fuerte, con prodigios, con señales, les obligará al faraón a que deje salir al pueblo, y sabrá quién es Yahvé. Fijémonos que, por lo tanto, es como una respuesta: ¿quién es Yahvé para que yo le haga caso? Pues mediante esos prodigios, mediante estas señales, le demuestra quién es él. Por lo tanto, fijémonos que los golpes, las plagas, que es lo que veremos que serán esos medios a través de los cuales obligará, de alguna manera el faraón le ha obligado a Yahvé a que lo haga, porque no le dejaba ir de otra forma. Y cuando se nos dice que Moisés tenía 80 años, recordemos que el número 40, la vida de Moisés, está dividido en 3 periodos de 40. Tiene 40 años cuando huye a Madián. En Madián está 40 años y morirá con 120 años, nos dirá el Deuteronomio. Por lo tanto, son cifras convencionales, por decirlo así. 40 es, por decirlo así, como una generación.
Por lo tanto, nosotros diríamos hoy que Moisés vio a sus nietos, 3 generaciones. Sí. Entonces, cuando dice la Biblia que estuvieron 40 años en el desierto, a lo mejor no son 40 pues años. Posiblemente no fueron 40 años. Fueron muchos años, lo suficientes, como lo veremos, para que mueran los mayores de 20 años que salieron de Egipto. Bien, luego también hemos visto que Dios dice que va a endurecer el corazón del faraón. Creo que esto ya lo vimos el día pasado, ¿no? No es que Dios quiera que se endurezca el corazón, sino que al rebelarse, al rechazar lo que Dios le dice, se va endureciendo. Hay un texto del Nuevo Testamento que quizás nos puede ayudar a verlo. Fijemos en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, los versículos 21 al 24. Por cuanto conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entontecieron en sus razonamientos, viniendo a oscurecerse su insensato corazón, y alardeando de sabios se hicieron necios, y trocaron la gloria de Dios incorruptible por la semejanza de la imagen del hombre corruptible, y de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso los entregó Dios a los deseos de su corazón, a la impureza con que deshonran sus propios cuerpos. O sea, fíjate cómo nos dice aquí San Pablo en la carta a los Romanos, por qué en este caso la sociedad romana de aquella época, y lo podíamos aplicar en nuestra época, llegaron a esas situaciones en las que podríamos decir que ya la conciencia como que no les remuerde, y se habla de la homosexualidad, etcétera, etcétera, del rechazo de Dios y todo esto. Y le dice, porque habiendo conocido a Dios, no le rindieron culto. Entonces se fue endureciendo su corazón. Y presumiendo de sabios, se hicieron necios. Es decir, el rechazo de la gracia, una y otra vez, va endureciendo el corazón, va haciéndolo insensible, y por lo tanto ya llega un momento en que ya no percibe, diríamos la conciencia, no la percibe. Pero esta es una situación que se produce por el rechazo a corresponder a lo que Dios nos está pidiendo, por el rechazo a Dios, porque libremente se toma esa actitud. Por lo tanto, en cuanto que Dios le deja libre, porque más adelante veremos que le va a decir, que lo dirá él, que lo dirá Dios mismo, ¿no? Dios, no, diríamos, el faraón no se habría endurecido su corazón si en principio Dios le da una enfermedad grave y se muere. Ya no se le puede endurecer. Dios respeta su libertad, Dios le mantiene la vida y por lo tanto de alguna manera es Dios que le endurece en esta mentalidad bíblica. No sé si lo ven. Bueno, versículos 8, bueno, hemos leído hasta el 7, versículos 8 al 13. Yahvé dijo a Moisés y a Aarón, cuando el faraón os diga, haced un prodigio, le dices a Aarón, toma tu cayado y échalo delante del faraón y se convertirá en serpiente. Moisés y Aarón fueron al faraón e hicieron lo que Yahvé les había mandado. Aarón arrojó su cayado delante del faraón y de sus cortesanos, y el cayado se convirtió en serpiente. Hizo llamar también el faraón a sus sabios y encantadores, y los magos de Egipto realizaron también por sus sortilegios el mismo prodigio. Y echaron cada uno su báculo, que se convirtieron en serpientes, pero el báculo de Aarón devoró a los báculos de ellos. El corazón del faraón se endureció y no escuchó a Moisés y Aarón, como se lo había dicho Yahvé. O sea, empieza Dios a manifestarse que es capaz, de lo que es capaz, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces le dice que vayan al faraón, y en este caso vemos que es a Aarón, o sea, vemos que a Moisés dirá a Aarón lo que tiene que hacer, lo que habíamos visto antes de profeta, que tire el bastón que tiene y se va a convertir en una serpiente. Vimos que esto fue lo que el Señor, uno de los milagros que Dios le dio potestad para hacer a Moisés.
Y efectivamente, Aarón deja su bastón y se convierte en una serpiente. Entonces, el faraón se piensa que eso también lo hace él, por lo tanto llama a sus magos y nos dice que efectivamente sus magos también dejaron sus bastones, se convirtieron en serpientes, con la mala suerte de que la de Aarón se comió a la de los magos. Podríamos plantearnos, ¿y cómo es que los magos hicieran esto? Fijémonos que hasta hoy, por lo visto, según los estudios que yo he leído, hay en Egipto encantadores de serpientes venenosas. Pero lo que hacen es cogerlas por el cuello, la serpiente, con una presión, presionando en el cuello de la serpiente, se queda rígida. Entonces parece un bastón, pero no lo es. Y en el momento que la sueltan, pues son serpientes. Observen, si se acuerdan, Dios le dijo a Moisés, cuando el bastón se convirtió en serpiente, que la cogiera por la cola. Es decir, no había encantamiento. Pero sin embargo, pues el faraón debió pensar, este es más listo, sabe hacerlo mejor, y no le dio ninguna importancia, y por lo tanto se endurece. O sea, Dios le da una prueba, le manifiesta que realmente Dios es Dios, pero él no hace caso. Y entonces, a partir de este momento, tendremos las plagas. Fijémonos, para entender lo de las plagas, que hay que tener en cuenta que básicamente se trata de fenómenos naturales, digámoslo así, en cierta manera normales en Egipto. Yo recuerdo, ya murió hace tiempo, un sacerdote jesuita español, tenía un estudio, no, ahora en este momento se me ha ido el nombre, era especialista en el Éxodo, y él, precisamente para conocer más a fondo y entender todo esto de las plagas, entre otras cosas, y también el paso del desierto, pues hizo varios viajes a Egipto y estuvo tiempo. Entonces pudo descubrir cómo efectivamente estos fenómenos se dan. Pero sin embargo, ¿en qué está el milagro? Pues fijémonos que el milagro está en que el fenómeno se produce cuando Moisés lo dice, con una intensidad desacostumbrada, y se interrumpe también en el momento que Moisés lo pide. Es decir, podríamos decir que son milagros por la manera como sucede, no por la cosa en sí. Les pongo un ejemplo y creo que me van a entender. Piensen, por ejemplo, durante la vida de Jesús. También hay milagros, unos por la manera como suceden y otros por la cosa en sí. Por ejemplo, cuando Jesús convierte el agua en vino, eso no es natural. Eso es un milagro, en sí mismo es un milagro. Pero cuando consigue la pesca milagrosa, pues los apóstoles habían pescado muchas veces. ¿El milagro en qué consiste? Pues en que se pesca en un momento que no era el oportuno y la cantidad que se pesca. Bueno, pues diríamos que las plagas son milagros de este tipo, por la manera como ocurren, por la intensidad, por la sucesión de uno tras otro, y esto es lo que hace que finalmente el faraón pues decida que se marche y les da la orden de que se marche. Todos, podríamos decir, incluso quizás quitando lo de la muerte de los primogénitos, que será la última. Bien, pues vamos al el mismo capítulo 7, y leamos los versículos 14 al 24. Yahvé dijo a Moisés: el corazón del faraón se ha endurecido y rehúsa dejar salir al pueblo. Ve a verle mañana por la mañana. Saldrá para ir a las aguas. Tú te estás esperándole a la orilla del río, llevando en tus manos el cayado que se convirtió en serpiente. Y le dices: Yahvé, Dios de los hebreos, me manda a decirte: deja ir a mi pueblo para que me dé culto en el desierto. Hasta ahora no me ha escuchado. Pues he aquí lo que dice Yahvé: para que sepas que yo soy Yahvé, voy a golpear con el cayado que tengo en la mano en las aguas del río, y se convertirá en sangre.
Los peces que hay en el río morirán, el río se infectará y los egipcios repugnarán beber agua del río. Yahvé dijo a Moisés: di a Aarón, toma el cayado y tiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus canales, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas. Todas se convertirán en sangre, y habrá sangre en todo Egipto, lo mismo en las vasijas de madera que en las vasijas de piedra. Moisés y Aarón hicieron lo que Yahvé les había mandado, y Aarón, levantando el cayado, golpeó las aguas del río a la vista del faraón y de todos sus servidores, y toda el agua del río se volvió sangre. Los peces que había en el río murieron, el río se inficionó, los egipcios no podían beber el agua, y hubo en vez de ella sangre en toda la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto hicieron otro tanto con sus encantamientos, y el corazón del faraón se endureció, y no escuchó a Moisés y Aarón, como había dicho Yahvé. El faraón se volvió y entró en su palacio sin hacer caso. Los egipcios cavaron en las orillas del río para buscar agua potable, pues no podían beber las del río. O sea, fijémonos que no se trata de que se convierta el agua del río Nilo en sangre humana ni sangre animal, sino tiene ese color, tiene color rojo. Entonces, la explicación, se suelen dar distintas explicaciones, pero la explicación que parece más razonable es que existen unos microorganismos que habitualmente están en los lagos de la parte alta de Egipto, pero que con años muy lluviosos es normal que estos microorganismos lleguen al río. Entonces, estos microorganismos dan al agua precisamente un color rojizo. Y tiene, digamos, la característica de que durante el día produce mucho oxígeno, pero durante la noche consume mucho más del oxígeno que produce, con lo cual los peces se quedan sin oxígeno y se mueren. Entonces, pues el milagro en qué consistió, pues en que fue extraordinario ese fenómeno que no era habitual que se produjese tan intenso, de tal manera que llega a todas partes, porque claro, toda el agua procedía del Nilo. Entonces la gente, para poder beber, fijémonos que esto nos demuestra que no era sangre, para poder beber, ¿qué hace? Lo filtra a través de la arena, o sea, hace pozos al lado donde ya puede coger el agua filtrada y esa la pueden beber. Se nos dice que los magos hacen lo mismo. Esto era fácil, ¿no? Con lo cual empeoran la situación, porque en lugares donde quizás no había llegado todavía esta agua color roja, le ponen colorantes y ya está. Consecuencia, el faraón se endurece, se niega una vez más, no reconoce que ahí está la mano de Dios, con lo cual, pues, diríamoslo así, obliga a Dios a que haya otra y otra y otra, hasta que ceda. Continuemos, los versículos 25 al 29. Pasaron 7 días desde que Yahvé había herido el río, y Yahvé dijo a Moisés: ve a ver al faraón y dile: deja salir a mi pueblo para que me sacrifique. Si rehusas dejarle ir, voy a castigar con ranas a toda tu tierra. En el río bullirán ranas, subirán y penetrarán en tu casa, en tu dormitorio y en tu lecho, en las casas de todos tus servidores y de todo tu pueblo, en los hornos y en las artesas. Subirán las ranas contra ti, contra tus servidores y contra todo tu pueblo. Es una situación agobiante, ¿no? Una invasión de ranas. Pero pensemos que esto tiene también una explicación natural, porque, como saben, junto al río, pues hay habitualmente aves acuáticas que se alimentan de los peces. Como que los peces se murieron, pues estas aves se marcharon, no tenían comida. Pero ¿qué ocurre? Pues que el río Nilo se había desbordado. Cuando pasa, pues el agua vuelve al sitio y quedan charcas.
Y vosotros sabéis que en esa charca es fácil que se críen las ranas, es donde aparecen las ranas. Cuando estaban las aves, el ibis, la cigüeña, etc., pues comían y por lo tanto no se multiplicaban tanto, porque las aves acuáticas comían los renacuajos. Como que no hay las aves acuáticas, pues estas se multiplican impunemente. Y por lo tanto todo el país se llena de ranas. Y lógicamente pues es una situación agobiante. Se nos dice aquí que hasta en las casas, en las artezas, en los hornos. O sea, una invasión total. Y podemos imaginarnos que efectivamente esto era muy desagradable. Continuemos de los versículos 1 al 11 del capítulo 8. Yahvé dijo a Moisés: dile a Aarón, extiende tu mano con el cayado sobre los ríos, sobre los canales y sobre los estanques, y haz subir ranas sobre la tierra de Egipto. Aarón extendió la mano sobre las aguas de Egipto, y subieron las ranas y cubrieron la tierra de Egipto. Pero los magos hicieron otro tanto con su encantamiento, haciendo subir las ranas sobre la tierra de Egipto. El faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: pedid a Yahvé que aleje de mí y de mi pueblo las ranas, y dejaré ir al pueblo a sacrificar a Yahvé. Moisés dijo al faraón: dime cuándo he de rogar por ti, por tus servidores y por todo tu pueblo, para que aleje Yahvé las ranas de ti y de tus casas, y no queden más que en el río. Mañana, respondió él. Moisés le dijo: así será, y para que sepas que no hay como Yahvé nuestro Dios, las ranas se alejarán de ti y de tus casas, de tus servidores y de tu pueblo, y no quedarán más que en el río. Salieron Moisés y Aarón de la casa del faraón, y Moisés rogó a Yahvé sobre lo que de las ranas había prometido al faraón. Hizo Yahvé como le pedía a Moisés, y murieron las ranas en las casas, en los atrios y en los campos. Reuníronlas en montones y se infestó la tierra, pero el faraón, viendo que se le daba respiro, endureció su corazón y no escuchó a Moisés y Aarón, como Yahvé había dicho. Sabemos que efectivamente, tal como Dios lo dice, aparecen las ranas, lo invade todo, llega un momento en que el faraón se ve agobiado y empieza a reconocer que ahí está la mano de Dios. Y por lo tanto le dice a Moisés: pide a Dios que aleje estas ranas y os dejaré salir. Fijémonos que los magos dicen que le imitan, pero también era fácil, ¿no? A escondidas, coger rana y llevarla donde no había, con lo cual aumenta el problema, ¿no? Pero nos fijamos que aquí el milagro está en que, digamos, se multiplican las ranas, aparecen las ranas en el momento que Moisés lo dice, y desaparecen las ranas instantáneamente cuando Moisés pide a Dios que desaparezcan las ranas. Incluso Moisés le dice al faraón: ¿cuándo quieres? Es decir, una señal más de que es Dios. Fijémonos aquí la fe de Moisés. Está convencido de que Dios le va a escuchar cuando le diga que cesen. Y efectivamente le dice: mañana, pues mañana, y las ranas mueren. En realidad, fijémonos que, digamos que para Dios era muy fácil. Una infección de estas, digamos, fulminantes, hacen que efectivamente se contagien unas a otras y las ranas mueran. Pero con lo cual la tierra queda infectada. Esto tengámoslo en cuenta para otra de las plagas que iremos viendo. Pero nos encontramos con que Moisés, que le había dicho, el faraón, que les había dicho que sí, que les iba a dejar ir, cuando se encuentra que ya ha pasado el problema, pues vuelve a negarse, vuelve a endurecerse. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Pues que Dios tendrá que hacer otra cosa más. Y fijémonos que todos los problemas que sufre Egipto de estas plagas, el responsable es el faraón, porque se opone frontalmente a los planes de Dios. ¿Y no les parece que en nuestro tiempo también hay muchos problemas
que precisamente tenemos porque nos oponemos al proyecto de Dios? Yo dejo la pregunta en el aire, pensemos. Y que por lo tanto sería relativamente fácil suprimir muchos de los sufrimientos que hoy día se producen. Pues leamos ahora del 12 al 15. Yahvé dijo a Moisés: dile a Aarón, extiende tu cayado y golpea el polvo de la tierra, que se convertirá en mosquitos en toda la tierra de Egipto. Aarón extendió la mano con el cayado y golpeó el polvo de la tierra, y vinieron los mosquitos sobre los hombres y sobre los animales. Todo el polvo de la tierra se convirtió en mosquitos en toda la tierra de Egipto. Los magos quisieron hacer otro tanto con sus encantamientos, pero no pudieron. Había mosquitos sobre hombres y animales. Y los magos dijeron al faraón: el dedo de Dios está aquí. Pero el corazón del faraón se endureció y, como había dicho Yahvé, no escuchó. Tenemos, por lo tanto, que tenemos aquí la tercera plaga. Y esta tercera plaga se trata de mosquitos. En cierta época del año en Egipto es normal que haya plagas de mosquitos, pero no con esa intensidad, no tantos. Y por lo tanto los mosquitos pues pican a hombres y animales. Y aquí fijémonos que ya los magos quieren imitarle y ahora no pueden. ¿Y qué quiere decir esto de que dicen los magos al faraón, el dedo de Dios está aquí? No quiere decir que ellos creyeran en Dios, sino que es una expresión que aparece en otros muchos libros, en los que el mago utilizaba siempre una fórmula invocando a su Dios, a un Dios. Entonces, la idea del dedo de ese Dios es el que hacía las cosas. Por lo tanto, aquí que reconocen los magos que el Dios que invoca Moisés es más fuerte. Pero en su mentalidad pagana no querían decir por esto que, digamos, ahora van a creer en Yahvé. Ellos tenían su Dios, se sentían protegidos. Pero aquí tienen que reconocer que el Dios que invoca Moisés, repito, era un Dios que actuaba. Era un Dios que hacía cosas que ellos, con su magia, invocando a sus dioses, no lo conseguían. Pero sin embargo, el faraón se endurece. Consecuencia, pues tendrá que venir la cuarta plaga. Pero, si les parece, nos quedamos aquí. Y continuamos con las plagas, que quizás se harán muy pesadas, una tras otra. Y hacemos un descanso.